configure. Ya. Buenas tardes a todos los asistentes. Bueno, el día de hoy estamos en la sexta charla del proyecto FOBI 210023, titulado Microredes eléctricas para una agricultura energéticamente sustentable. ¿Ya? Recordar que este ciclo de charla está organizado por el Scope Lab de la Universidad de O'Higgins y participan universidades chilenas y extranjeras. Ya en particular de Chile está, además de la Universidad de O'Higgins, está la Universidad de la Frontera, la Universidad de Chile, y universidades extranjeras está la Universidad de Nottingham, la Universidad de las Fuerzas Armadas de Ecuador, la Universidad Nacional de San Luis de Argentina y la Universidad de Sao Paulo State University, que es de donde tenemos el invitado de hoy. ¿Ya? Con nosotros está el doctor Germo Morales. Como ya mencioné, él es profesor asociado de la Sao Paulo State University, UNESP, y hoy día nos va a presentar una charla titulada Teoría de potencia conservadora y aplicaciones en circuitos con voltaje y corrientes no sinusoidales y asimétricas. Germo, por favor, todo tuyo. Gracias, Claudio, por la presentación. Ahora, en esta segunda parte de esta charla, pues voy a traer este método, esta técnica que se denomina teoría de potencia conservativa, para poder aplicar dentro del contexto de lo que son las microredes eléctricas, ¿no? Obviamente, para esto he preparado, ¿no? Estos 5 tópicos. Básicamente los 4 primeros tienen que ver con el desenvolvimiento de la teoría, porque hablar un poco sobre la motivación, por qué hay, ¿no? Por qué es necesario tener un marco teórico, por qué es necesario hablar de las diferentes componentes de potencia, componentes de corriente, siempre en el contexto de los circuitos eléctricos en condiciones no senoidales y en condiciones desequilibradas, ¿no? Después pasamos por la parte del fundamento físico, matemático, ¿no? Obviamente necesitamos pues operadores matemáticos, ¿no? Eh, para poder definir una determinada cantidad denominada de potencia, de corriente, ¿sí? Entonces, teniendo estas propiedades matemáticas y los fundamentos físicos, vamos a pasar pues a descomponer la corriente que se mide, por ejemplo, en un punto de acoplamiento común, ¿ya? Y los términos de potencia asociadas a estas corrientes, ¿no? Esto para circuitos monofásicos y para circuitos polifásicos. Más específicamente hablando para circuitos trifásicos a 3 y 4 conectores, ¿no? Y finalmente, pues voy a traer algunas aplicaciones de esta teoría. Bueno, la motivación obviamente pasa pues por la tendencia que estamos pasando estos últimos años. Se habla bastante de lo que son las redes eléctricas inteligentes, se habla bastante de las microredes eléctricas, y obviamente todo este contexto ha hecho de que los sistemas eléctricos se tornen pues cada vez más susceptibles a las distorsiones armónicas o al desequilibrio mismo del sistema, ¿no? Entonces, básicamente la motivación principal es las microredes eléctricas. Y en una microred eléctrica nosotros podemos tener pues que las impedancias, ¿no? que vuelven en esta microred, ellas pueden variar a lo largo del tiempo, ¿no? Básicamente en función al recurso energético distribuido, como son los sistemas fotovoltaicos o los sistemas eólicos, ¿no? Que son intermitentes a lo largo del tiempo. Y esto hace que el nivel de cortocircuito interno de la microred cambie, no sea una red fuerte y sí una red débil. Entonces, si la red es débil, obviamente, pues los niveles de distorsión, de tensión y desequilibrio de tensión se tornan evidentes, ¿no? A pesar de eso, podemos tener una situación en donde la frecuencia cambia, puede variar, y obviamente ahí nosotros ya hablamos de un contexto general en donde la tensión y la corriente
obviamente va a ser afectada por las distorsiones que envuelven, ¿no? Entonces ahí viene una serie de preguntas dentro de este contexto que estamos hablando de microredes. Una de las primeras preguntas es pues si aquellas definiciones que nosotros conocemos para potencia reactiva, para potencia de desequilibrio y potencia de distorsión todavía son válidas, ¿no? Lo mismo pasa con el significado físico de esos términos, ¿no? O sea, ¿qué representa la potencia reactiva, la potencia de balance, la potencia de distorsión, ¿no? ¿Cuál es su interpretación física, ¿no? Y obviamente también esto nos lleva pues a la cuestión de cómo estos términos pueden ser usados para poder compensar esos disturbios, ¿no? Y obviamente también viene otro punto en donde nosotros podemos decir hasta qué punto, ¿no? Todas estas no idealidades que envuelven en este escenario de microredes realmente afectan a estos términos de potencia, a estos términos de corriente que van a ser. Y una cuestión bastante crítica es pues identificar en un conjunto, en una red genérica, en donde tenemos eh, fuentes, recursos energéticos distribuidos, tenemos cargas, ¿no?, distribuidas. ¿Quién es el que está generando la distorsión armónica o el desequilibrio de tercero, ¿no? Si es el recurso energético distribuido o si es la propia carga que está generando esto. Obviamente este último punto es un punto bastante controverso, bastante complejo de poder analizar. Cuando se analiza localmente una fuente de tensión y una carga local, nosotros podemos analizar la responsabilidad de quién está generando. Ahora, cuando nosotros tenemos un único punto de acoplamiento común, por ejemplo, aquí tenemos varias cargas, ¿eh? Obviamente ahí ya se torna un poco más complejo ese análisis, ¿no? Porque dependiendo de la impedancia de cada carga y su comportamiento, si es lineal o no lineal, puede estar imponiendo una tensión, contribuyendo para qué, para que la tensión en este punto de acoplamiento común, ¿no?, sea pues que distorsionada. Entonces ahí viene la separación, ¿no?, de quién está generando las armónicas y quién está generando el desequilibrio. Pero igual se intenta, entonces intenta separar esas responsabilidades, ¿no? Obviamente todo esto no es de hoy, ¿no? Hay bastantes metodologías, bastantes teorías que intentan analizar los circuitos eléctricos en condiciones no estables, ¿no? Pasando, por ejemplo, por métodos que son definidos en el dominio de la frecuencia, y hay métodos que son definidos en el dominio de la frecuencia. Y aquí, básicamente, la diferencia entre uno y otro. Cuando se dice que es el dominio del tiempo, básicamente se mide la tensión instantánea y la corriente instantánea, y a partir de esas dos señales instantáneas se hace la decomposición pues, de la corriente total y de la potencia aparente total, ¿no? Y cuando se habla del dominio de la frecuencia, obviamente hay necesidad pues, de identificar todas las componentes armónicas presentes en la tensión y en la corriente, y a partir del contenido armónico, de la orden armónica presente en la tensión y en la corriente, se hace la formulación respectiva. Entonces tenemos hay varias teorías. Estas son las más principales, las que más se destacan en la literatura, ¿no? Entonces, obviamente, no, todas estas teorías anteriores, ellas son focadas en el análisis de circuitos, pues, en donde la frecuencia es constante, ¿no? Algunas de ellas consiguen interpretar el fenómeno físico mismo en condiciones no senoidales, pero no llevan en cuenta este pequeño detalle de la variación de la frecuencia, ¿no? Entonces, y la teoría que voy a presentar ahora, ¿no?, es un marco teórico, es un método, ¿no?, en el dominio del tiempo, que intenta pues responder la mayoría de las preguntas que anteriormente he pasado, ¿no? Y ese trabajo ha sido pues, viene de una cooperación de más de 20 años con la Universidad de Padova en Italia y las dos universidades aquí
brasileras, que sería la Unicamp y la UNESP. Entonces, la teoría nace en el 2003 en un congreso y es publicada en esta revista italiana en el 2004. Fíjense que en ese entonces no se llama apenas, no es un abordaje en el dominio del tiempo, ¿no? O sea, definición de términos de potencia en condiciones no simultáneas. Entonces, a partir del 2003 hemos trabajado un poco hasta el 2010, en donde esa teoría pasa a llamarse, pues, teoría de potencia conservativa. Después voy a explicar por qué el nombre de teoría de potencia conservativa. Básicamente, esta cooperación de este trabajo ha resultado en la tesis de doctorado, en mi tesis de doctorado, que ha sido, pues, sustentada en el 2011. Entonces, ahora vamos a pasar un poco sobre los fundamentos matemáticos y físicos de esta teoría. Obviamente, como les había comentado, para eso precisamos definir algunos operadores matemáticos que nos permita, pues, ¿no? Asociar todos estos fenómenos que pasa de reactivo, de distorsión armónica, de desequilibrio, ¿no? Se puede asociar a estas componentes de corriente, componentes de potencia que van a ser descompuestas, ¿no? Obviamente, estos operadores matemáticos también tienen sus propiedades, ¿no? Y ahí se pasa entonces a la definición, ¿ya? De los términos de energía y potencia. Se habla un poco, voy a hablar un poco sobre el concepto de la conservación de la potencia, la elección de la referencia de tensión. Esto es importante principalmente en sistemas polifásicos, ¿ya? Con y sin conductor de neutro, sin retorno. Y obviamente una vez que tenemos todo el marco teórico definido, obviamente vamos a pasar, pues, a intentar explicar el significado físico, ¿no? De los fenómenos que se pueden encontrar en una red, ¿no? En un circuito eléctrico, en un sistema. Primero, obviamente, tratamos de las variables escalares, ¿no? O sea, si vamos a analizar un circuito monofásico, ¿no? Necesitamos definir algunos operadores. El primer operador, obviamente, es el valor medio, ¿ya? El valor medio como siendo la integral en el periodo de aquella variable, ¿no? Tenemos la norma, ¿no? Esta norma también es conocido como el valor eficaz o valor RMS, normalmente lo conocemos, que nos dice que es la raíz cuadrada del producto interno de la misma variable. Entonces tenemos el valor eficaz de la tensión y el valor eficaz de la corriente. El producto interno, ¿sí? El producto interno, fíjense, es una otra propiedad que nos resulta en la potencia activa, ¿no? Entonces, el producto interno nos da una definición genérica para poder calcular la potencia. Y esta potencia activa, obviamente, pues, es libre de contradicción, nadie lo cuestiona, ¿ya? Y es válido para cualquier composición de la señal de tensión y corriente, senoidal, no senoidal, desequilibrada, o sea, cualquiera. Y finalmente una propiedad bastante importante que es la propiedad de ortogonalidad. Entonces se dice que dos variables instantáneas son ortogonales si el producto interno de estas dos variables resulta ser. Si se verifica que el producto interno de estas dos variables resulta cero, nosotros podemos hacer la suma instantánea de estas dos, ¿no? O podemos hacer la suma cuadrática de los valores eficaces, ¿no? Entonces, probablemente de aquí que viene aquel famoso triángulo de potencias que nosotros conocíamos para la potencia aparente, ¿no? La potencia aparente, la potencia activa, la potencia activa, ¿no? Apenas destacando aquí que esa definición es apenas válida para señales de tensión y corriente secundarias, ¿no? También se puede definir lo que es la derivada y lo que es la integral, ¿no? La derivada, ¿no? La derivada de la tensión, la derivada de la corriente, la integral de la tensión, la integral, ¿no? De la corriente, ¿no? Y aquí, en el contexto de la teoría de la CPT, de las siglas en inglés, se define también una variable
llamada de una integral, ¿ya? Integral de la tensión sin valor medio. Integral de la corriente sin valor medio. Que significa que se integra la tensión y se le sustrae el valor medio de la propia integral. Eso es más para fines de aplicación práctica. Porque si yo tengo, por ejemplo, una senoide, yo lo integro a la senoide, esta senoide me va a resultar así. Por tanto, yo necesito, pues, traer esta señal que está creciendo en el tiempo para que se torne una señal, pues, ¿no? Con su propia derivada o con su propia integral, ¿no? Aquí, en este caso, nos va a resultar de esta forma, dependiendo si la señal es un seno o un coseno. Entonces, por eso hay necesidad de sustraer ese valor. Lo mismo, ¿no? Cuando nosotros empezamos a pasar a un circuito polifásico, un circuito trifásico, ahora hablamos de cantidades vectoriales. Y dentro de estas cantidades vectoriales también tenemos que definir los operadores, ¿no? Tenemos el producto escalar. Fíjense que el producto escalar nos resulta, pues, en la potencia instantánea de un circuito trifásico, ¿no? Entonces, este producto escalar, fíjense que resulta en el producto de la tensión y la corriente de cada fase y se suma, pues, ¿no? Entonces, en la fase A más en la fase B más. Fíjense que también tenemos el producto interno de dos vectores, que en este caso nos resulta en la potencia activa total trifásica. También tenemos la norma, ya la norma de un vector, que va a resultar en un valor eficaz. Fíjense, y aquí viene la parte interesante. Este es un valor eficaz colectivo, ¿no? Se le llama así porque es la raíz cuadrada de los valores eficaces de la tensión en cada fase. De la fase A, de la fase B, de la fase C. Lo mismo pasa con la corriente, ¿no? Por tanto, entonces a este valor, ¿no? Nosotros le vamos a llamar entonces valor eficaz colectivo de la tensión, valor eficaz colectivo de la corriente, ¿no? También existe el producto interno, significa que dos vectores diferentes instantáneos, ¿sí? Si el producto interno de estos dos vectores resulta igual a cero, tenemos aquella suma instantánea, y aquella suma cuadrática de los valores eficaces, ¿no? O sea, nosotros tenemos un vector C, entonces, como siendo que X más, ¿no? Podemos hacer ¿no? Esta suma instantánea de estos dos vectores. O lo mismo podemos hacer con los valores eficaces colectivos, ¿no? Sería b cuadrado, aquí en este caso, más i cuadrado. Entonces, esta propiedad, entonces, del punto de vista, por ejemplo, de compensación, es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se va a descomponer una corriente, la corriente total en varias subparcelas, y se verifica que estas subparcelas son ortogonales, significa de que una dada parcela puede ser compensada, ¿no? Sin influenciar las otras parcelas que componen la corriente total, ¿no? Entonces, y aquí un aspecto importante de las propiedades de la derivada y de la integral imparcial que les había comentado, ¿no? Entonces, fíjense que el producto interno de la variable original con su derivada o con su integral resulta cero, ¿no? Esto es una propiedad bastante interesante, significa de que el proceso de la derivada y el proceso de la integral mantienen las propiedades, ¿no? Las propiedades de la señal original. Lo mismo pasa en cantidades vectoriales, ¿no? Y aquí tenemos, pues, para lo que es la tensión y para lo que es la corriente, ¿no? Escalares y vectoriales. Aparte de esto, también tenemos algunas equivalencias. Y esto es importante, ¿no? Destacar, porque el hecho de derivar y el hecho de integrar teóricamente es simple, ¿no? O sea, nosotros tenemos una función dada, una señal, lo derivamos, lo integramos y evaluamos y hacemos nuestra análisis. Pero desde el punto de vista de implementación práctica, muchas veces implementar una derivada te puede traer, junto con esta implementación, te puede traer algún problema en el sentido de que puedes estar derivando un error debido a la implementación, por ejemplo, ¿no? Debido a la capacidad del sistema embarcado que tienes, ¿no? Y esto puede
se va a derivar y esto se va a incluirse en esta señal. Diferente de la integral. Entonces la integral tiene el efecto contrario a la derivada. Entonces por eso es que en la grande mayoría de la aplicación de esta teoría, normalmente se usa la integral, no la derivada, ¿ya? Pero desde el punto de vista teórico, nosotros podemos usar tanto la integral cuanto la derivada. Y aquí apenas un ejemplo, por ejemplo, tenemos dos señales de tensión y corriente, ¿ya? Se le aplica la derivada de la integral y aplicamos el producto interno de estas dos, y fíjense que nosotros vamos a obtener lo que ya nosotros tradicionalmente conocemos. Obviamente el producto interno de la tensión y la corriente nos da ¿qué? La potencia activa, ¿no? Para condición celular. Fíjense, ¿no? Es una senoide en una única frecuencia, ¿no? Y aquí viene la parte interesante, el producto interno de la integral sin valor medio de la tensión, ¿no? Con la corriente, nos resulta pues a una grandeza factorial. ¿Esto qué es? Esto es la potencia reactiva para señales con tensiones y corrientes, ¿no? Pero tenemos aquí la división de la frecuencia. Por tanto, esta variable de aquí no es potencia reactiva. Va a ser definido como energía reactiva. Después voy a dar más detalles sobre esa energía reactiva. Entonces, teniendo estas grandezas, entonces ahora se define lo que es la potencia activa instantánea como siendo el producto pues, ¿no? interno entre esos dos vectores, ¿no? Entonces, sería la suma básicamente de las potencias instantáneas en cada. Lo mismo pasa, ¿no? Para la energía reactiva. Obviamente esta es una definición. Es una definición nueva. No se habla de potencia reactiva instantánea, y sí de energía reactiva instantánea. Después voy a dar un poco más de detalle por qué la necesidad de definir esta grandeza como energía reactiva. Y un aspecto interesante que estos dos términos instantáneos, tanto P cuanto W, ¿ya? Son cantidades, pues, que se dicen que son conservativas, ¿ya? Y al mismo tiempo, estas dos variables no dependen de la referencia de tensión. O sea, se puede escoger cualquier punto para medir las tensiones, que siempre el resultado será lo mismo, ¿ya? Será lo mismo. Cuando se habla de la conservación de la potencia, significa pues que las variables que están envolvidas, las tensiones, las corrientes, sus derivadas, sus integrales, ¿no? Cumplen con las leyes de tensiones y corrientes de Kirchhoff, ¿no? Por tanto, atienden al teorema de Kirchhoff, que después yo voy a justamente explicar un poco mejor eso, ¿no? Y aquí está, ¿no? Entonces, ¿no? En una red cualquiera, tenemos las tensiones, tenemos las corrientes, sus derivadas, sus integrales. Obviamente estos atienden, ¿no? Atienden las leyes de tensión y corriente de Kirchhoff. Por tanto, se habla pues sobre la conservación de estas. Por eso el nombre, ¿ya? De esta teoría, el nombre de potencia, teoría de potencia conservativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque viene pues de esta comprobación, vamos a decir, de esta prueba, que las variables instantáneas que envuelven esto atienden el teorema, ¿ya? Entonces, una vez definido, una vez analizado las propiedades matemáticas de estos operadores, una vez definido estos dos términos instantáneos, la potencia instantánea y la energía reactiva instantánea, ahora se puede definir los valores medios, como siendo, por ejemplo, la potencia. La potencia activa resulta, ¿no? Igual a ¿quién? Al valor medio de la potencia instantánea o el producto interno del vector de tensión y corriente, ¿ya? Lo mismo sucede con la energía reactiva, ¿no? La energía reactiva entonces es el valor medio de la energía reactiva instantánea o el producto interno de la integral de la tensión sin valor medio con el vectorcito de la, ¿no? Nosotros, como tenemos varias equivalencias, podemos integrar la corriente, ¿no? Como en un sistema real, un sistema práctico, normalmente la tensión es el que tiene menos contenido de distorsión, menos desequilibrio, por eso que normalmente se integra la tensión y no la corriente.
Y ahí tenemos la potencia aparente, que es el producto, fíjense, el producto de los valores eficaces colectivos de la tensión y la corriente, ¿no? Finalmente, entonces, tenemos el factor de potencia, el famoso factor de potencia, que es la potencia activa dividido por la potencia aparente, ¿no? Y estas grandezas tienen algunas particularidades, ¿no? Entonces, fíjense que todas estas grandezas han sido definidas en el dominio del tiempo, ¿ya? Obviamente la energía reactiva es una definición nueva que nosotros vamos a analizar de aquí a poco sus propiedades, ¿no? La potencia tanto la potencia activa cuanto la energía reactiva, como sus valores instantáneos son conservativos, obviamente sus valores medios también son conservativos, ¿ya? Diferente de la potencia aparente. La potencia aparente es una cantidad no conservativa. Entonces, ¿cómo lo explicamos que es conservativo o no conservativo? Por ejemplo, vamos a asumir que nosotros tenemos un circuito, ¿ya? Tenemos un punto A aquí y un punto B aquí, ¿no? Entonces, si nosotros medimos en el punto A la tensión y la corriente, calculamos la potencia activa y la energía reactiva, esta misma cantidad que está siendo medida en el punto A, nosotros lo vamos a obtener en el, ¿no? Pero fíjense en la parte de la potencia aparente. La potencia aparente es la multiplicación del valor colectivo de la tensión. Entonces, la distorsión de tensión en el punto A va a ser, pues, no necesariamente igual a la distorsión en el punto B. Por tanto, esta cantidad, la potencia aparente en el punto A, no necesariamente va a ser igual, ¿no?, en el punto B. Entonces, no hay posibilidad, ¿no?, de encontrar esa misma grandeza, ¿no?, porque tenemos, pues, impedancias de línea que van a hacer que varíe todo eso. Entonces, por eso que entonces la potencia aparente es un término no. Una vez entonces teniendo esto, ahora pasamos pues para la parte de la elección de la referencia de tensión. ¿Por qué es importante esto, no? La referencia de la tensión. Como les decía, dependiendo de las metodologías que presenté al inicio, puede ser que en un determinado caso, pues el factor de potencia resulte mayor que 1, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de problemas, ¿no?, normalmente se usa que esta desigualdad de Cauchy-Schwarz, que nos dice que el producto interno de dos vectores, ¿no?, es menor o igual que el producto de sus valores eficaces, ¿no? Fíjense que esto de acá es P, ¿no?, y esto de acá es la potencia aparente. Entonces, y esta desigualdad entonces nos dice que siempre el factor de potencia será menor o igual que, ¿no? Obviamente va a ser 1 cuando la potencia activa sea igual a la potencia aparente, lo que significa que la carga, ¿no?, está aprovechando pues todo lo que la fuente está suministrando, ¿no? Y ahí viene, ¿no?, esta desigualdad, ¿no? Eso significa entonces que si la tensión y la corriente son proporcionales, ¿ya? Son proporcionales, significa entonces que tienen la misma forma de onda y están en fase, ¿ya? Resulta que el producto interno de estas dos grandezas resulta igual al producto de sus valores eficaces, o sea, el factor de potencia es unitario, ¿no? Y ahí viene pues, ¿no?, la cuestión es, ¿cuándo entonces nosotros tenemos factor de potencia unitario? ¿Cuándo? ¿No? Obviamente cuando nosotros vamos a tener una carga resistiva pura, ¿no?, una carga resistiva balanceada. Cuando la carga es resistiva balanceada, significa que nos vamos a tener proporcionalidad entre la tensión y la corriente, ¿no? Si la tensión es senoidal, la corriente será senoidal y está en fase. Si la tensión tiene una tercera armónica, la corriente tendrá una tercera armónica, está en fase, ¿sí? Lo que significa que la potencia activa es igual a la potencia aparente y el factor de potencia nos da. Y esto nos lleva pues a la elección de la referencia para la tensión. O sea,
dependiendo del sistema polifásico, siempre se va a escoger la referencia de la tensión para que en el caso de tener una carga resistiva simétrica balanceada, el factor de potencia sea unitario, independientemente de la tensión, si la tensión es simultánea o no es simultánea, ¿ya? Y esto obviamente nos lleva a una interpretación de la potencia aparente. Entonces, la potencia aparente es la máxima potencia que una fuente puede suministrar, puede transferir para una carga mediante el valor eficaz de la tensión y el valor eficaz de la corriente, ¿no? Por tanto, ya para atender este requisito de proporcionalidad de tensión y corriente, factor de potencia unitario, en el caso de una carga resistiva balanceada simétrica, ¿no? Cuando nosotros tenemos sistemas trifásicos sin conductor de neutro, ¿no? La referencia para la tensión puede ser un punto externo a este sistema, ¿no? Y en el caso de un sistema a 4 conductores, el propio neutro puede ser la referencia. ¿Ya? Estas dos elecciones nos hace atender, nos da que en el caso de la carga resistiva balanceada, el factor de potencia sea, ¿ya? Entonces, esto nos evita cualquier tipo de problema, ¿ya? En la definición del factor de potencia. Bueno, una vez entonces ya definido, ¿no? Los operadores, definido las grandezas de intereses, todo en el dominio del tiempo, teniendo claro cuál es la referencia de tensión en cada caso, ahora nosotros vamos a pasar a evaluar, ¿no? estas grandezas, estos términos que han sido definidos, cómo se comportan cuando lo analizamos con un inductor y un capacitor, ¿no? Por ejemplo, en el caso del inductor, nosotros tenemos, ¿no? La tensión y la corriente que nosotros ya conocemos, ¿no? La tensión es, ¿no? La inductancia veces la variación de la corriente en relación al tiempo, ¿no? Entonces, como le habíamos llamado así con este gorrito invertido, ¿ya? La derivada, la corriente entonces será ¿quién? La integral de la tensión dividido por ¿quién? Por ¿ya? Entonces, fíjense, tenemos tensión, tenemos corriente y tenemos pues aquí su propia derivada. Y tenemos la integral de la tensión, ¿sí? Entonces, aplicamos, ¿no? Los términos que fueron definidos. Fíjense que el producto interno de la tensión y la corriente resulta cero, o sea, significa que este inductor ideal no está consumiendo nada de potencia, ¿no? Y cuando hacemos el producto interno, fíjense, de la integral de la tensión veces la corriente, resulta en que en el inductor veces el valor eficaz de la corriente actual, ¿no? Entonces, esta energía reactiva asociada a este inductor se puede asociar con la energía media almacenada con ese inductor, ¿no? La energía media almacenada en el inductor, ¿no? Es representada por esta. Entonces, sustituyendo esta energía reactiva que ha sido definida, fíjense que exactamente tenemos, ¿no? La energía media almacenada en el inductor en función de la energía reactiva que ha sido definida, ¿no? Y un aspecto interesante que esta energía es positiva, ¿no? Cuando se analiza el capacitor, fíjense que nosotros tenemos prácticamente también no tenemos consumo de potencia activa como era esperado, y fíjense que la energía reactiva en este caso nos resulta negativa, ¿ya? Entonces eso ya nos trae un indicio de que el capacitor puede compensar el inductor y viceversa, ¿no? O sea, los reactivos, ¿no? Capacitivos o inductivo puede ser compensado por los reactivos capacitivos, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y este análisis lo podemos pues generar para una red en donde tenemos, por ejemplo, N resistores, M inductores, K capacitores. Por tanto, tenemos la potencia activa total y la energía reactiva. Y aquí viene un aspecto bastante interesante, ¿no? Fíjense que la energía almacenada por los inductores puede ser compensada pues por la energía almacenada por los capacitores. Entonces, esto sería la parte más interesante de este marco teórico de la teoría de potencia constante. Significa eso, entonces, que dentro de una microred, por ejemplo, si yo quiero compensar los reactivos,
yo no necesariamente lo puedo compensar desde el punto de acoplamiento común. Yo lo puedo compensar desde cualquier punto de esta red, de cualquier punto. ¿Por qué? Porque esos términos son conservadores, ¿no? Y a pesar de eso, esta energía reactiva, ella puede ser compensada por elementos que almacenan energía independientemente de quién lo origine, ¿no? Por ejemplo, un caso bastante interesante es cuando tenemos una carga resistiva pura controlada por un tríaco. Fíjense que en este proceso no hay ningún elemento que almacene energía, ¿ya? Pero dependiendo del ángulo de disparo del tríaco, la corriente, cuando se analiza conjuntamente con la tensión, vamos a ver que la componente fundamental de la corriente está deslocada, desfasada en relación a la tensión. Y este desfase, este deslocamiento de la fase entre la tensión y la corriente, hace que haya pues que un reactivo en este circuito. Y este reactivo, que ha sido originado para atender la no linearidad entre la corriente y la tensión, se puede, por ejemplo, compensar por un capacitor, por ejemplo, ¿no? Si es que dependiendo si la corriente y la tensión están adelantadas o por un inductor, dependiendo del análisis que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, básicamente es esto. Una vez teniendo entonces la potencia instantánea, la energía reactiva instantánea, sus valores medios, la potencia activa, la energía reactiva, ¿ya? Verificamos también las propiedades de estos términos definidos en los inductores, en los capacitores. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo se puede descomponer entonces la corriente y la potencia en el punto de acoplamiento, ¿ya? Entonces Helmut, ahí hablamos, disculpa, te quedan 15 minutos. ya, ahí hablamos sobre la corriente, la decomposición ortogonal de la corriente, activa, reactiva y la parte residual, ¿ya? El significado. Entonces, fíjense, la corriente que está siendo medida en el punto de acoplamiento común, entonces tiene una parte activa, reactiva y una parte residual, ¿ya? Residual. La parte residual sería lo que serían las armónicas. A depender de nuestro análisis, esta corriente residual todavía se puede descomponer en estas tres subparcelas. Una activa dispersa, una reactiva dispersa y una corriente generada por la carga, que sería la corriente armónica generada por la carga, ¿ya? Como todas estas componentes son ortogonales, podemos hacer pues la suma cuadrática de los valores. Entonces aquí, la definición de la potencia de la corriente activa. La corriente activa, fíjense que está asociada directamente a una conductancia equivalente, ¿ya? Entonces, también esta corriente activa es proporcional a la potencia, ¿ya? Entonces, como está directamente asociada a una conductancia equivalente, esta corriente activa entonces es la responsable por transmitir toda la potencia activa de la fuente a la carga, ¿ya? El producto interno de esta corriente con la integral resulta cero, o sea, esta corriente no transporta nada de energía real, ¿ya? Apenas potencia activa. De la misma forma, utilizando esa misma analogía, nosotros podemos definir la corriente reactiva. La corriente reactiva está en función de ¿quién? De una reactividad equivalente, ¿no? Entonces, y esta reactividad equivalente vale destacar que es diferente de la definición de la sociedad, ¿no? Fíjense que aquí el producto interno de esta corriente reactiva con la tensión resulta cero, por tanto no transporta nada de potencia activa y sin toda la energía reactiva que envuelve el circuito, ¿ya? Y un aspecto interesante es que estas dos componentes son ortogonales. El producto interno resulta cero. O sea, si yo quiero compensar solo el reactivo, lo voy a poder compensar sin alterar la potencia, la corriente activa, ¿ya? Finalmente, tenemos pues, la corriente es medida en el punto de acoplamiento común, esta corriente es calculada, por la diferencia vamos a obtener la corriente residual. Esta corriente residual obviamente también no transporta nada de potencia activa, nada de energía reactiva, o sea, está asociado con las no linearidades que han sido creadas por la tensión y la corriente, ¿ya? Y también esta componente son ortogonales, por tanto, el producto interno resulta cero. Fíjense que hasta acá hemos usado el dominio del tiempo y del punto de vista de aplicación de la teoría,
se puede usar, ¿no? Apenas esta ecuación. O sea, si nosotros queremos compensar los reactivos, escogemos esta componente y lo compensamos. Si queremos compensar la distorsión armónica de corriente, utilizamos esta y lo compensamos, ¿ya? Pero si hay necesidad de aprofundar el análisis de esta componente residual, se usa el dominio de la frecuencia y se decompone en estas dos componentes. Dispersa, ¿por qué? Porque varía en función de la armónica que está en la tensión y la corriente, va a variar aquella conductancia, armónica por armónica, con la conductancia equivalente. Y esto da origen a esta corriente dispersa. Y finalmente, pues tenemos aquí, ¿no?, a la corriente armónica generada por la carga. Esta corriente ha sido calculada anteriormente, esto se calcula, por la diferencia nosotros obtenemos la corriente armónica de la carga. Todas las componentes de corriente son ortogonales, por tanto, ya se puede compensar individualmente cada uno. Recordando que esto es necesario el dominio de la frecuencia. Fíjense, aquí viene el detalle, ¿no? En el caso de la corriente activa, se calcula una corriente activa armónica por armónica. O sea, hay necesidad de identificar la fundamental, tercera, quinta y así sucesivamente para poder calcular. Se calcula individualmente, después se suma todo esto, todas estas corrientes. Todas esas corrientes van a originar que una conductancia en cada armónica. La suma de esta conductancia en cada armónica con la conductancia equivalente da diferente. Si da diferente, va a dar origen a la componente dispersa, ¿no? Y aquí queda bastante claro. Fíjense, no da igual. ¿Y quién causa esta corriente dispersa? Obviamente causa la tensión distorcida. Si la tensión es senoidal, esta componente de aquí resulta de la misma forma, siguiendo la misma analogía de ese cálculo, se puede obtener la parte reactiva. Y fíjense que aquí la corriente dispersa reactiva también es debido a la diferencia de la conductancia en cada armónica con la reactividad equivalente, ¿ya? Y también solo existe cuando la tensión presenta algún contenido armónico. Por tanto, teniendo esta base, cualquiera que sea la carga monofásica que nosotros vamos a analizar, ella puede ser, pues, entonces representada por este circuito equivalente, por una conductancia equivalente, por una susceptancia equivalente, ya, por una conductancia que varía con la frecuencia, por una susceptancia que varía con la frecuencia, y finalmente por una fuente de corriente, que es debido a las armónicas que son generadas por la carga. Y cada uno, fíjense, tiene su significado físico. En el caso de la corriente reactiva, es debido a los elementos que almacenan energía o debido a las cargas no lineares que hacen con que la tensión y la corriente se desloquen, ¿no? O sea, tengan una diferencia de fase. Por tanto, la potencia aparente puede ser descompuesta, pues, en activa, reactiva y una potencia de distorsión, una potencia residual, ¿no? Y fíjense, aquí viene el detalle. Fíjense que aquí la potencia reactiva ha aparecido cuando se descompone la potencia. La potencia reactiva es directamente proporcional a la energía reactiva. Y aquí se evidencia que la potencia reactiva varía con la frecuencia y varía con la distorsión armónica. Este es un factor de distorsión, ¿ya? Y ahí tenemos los demás términos de potencia asociados, pues, a este circuito. No linearidades, básicamente debido a cargas no lineares, deslocamiento de fase entre la tensión y la corriente, y debido al trabajo útil, ¿no? A la potencia, ¿no? Aquí la demostración de la energía reactiva, ¿no? Fíjense que entonces la potencia reactiva es una cantidad no conservativa. ¿Por qué? Porque es influenciada, pues, por la distorsión de tensión, y aparte, pues, si la frecuencia varía, ese valor va a variar. Diferente de la energía reactiva, que por su fórmula hemos visto no depende ni de la frecuencia ni de la distorsión de tensión, ¿ya? Aquí algunos ejemplos, lo voy a pasar un poco rápido. En el caso de una carga resistiva, fíjense, en ambos los casos la tensión y la corriente son proporcionales, ¿ya? Se evidencia en el caso senoidal la correspondencia con la teoría. En el caso no senoidal, obviamente no hay una correspondencia, ¿sí?
La decomposición de la corriente, fíjense, como se trata de una corriente, de una carga resistiva pura, no hay reactivo, no hay corriente residual, solo hay corriente activa y la corriente activa es proporcional a la, ¿no? En el caso de una carga inductiva, RL, fíjense, aquí la tensión y la corriente están desfasadas. En el caso de la tensión distorsionada, fíjense que la corriente aquí se distorsiona ligeramente debido al comportamiento del inductor, ¿no? Y esto nos da pues también una correspondencia en el caso senoidal y aquí la decomposición de la corriente. En el caso senoidal, fíjense que no hay corriente residual. ¿Por qué? Porque la tensión es senoidal, la corriente es senoidal, entonces la carga es lineal, no puede haber armónica. Como aquí la tensión es armónica, esta tensión armónica con el inductor, pues obviamente va a crear una no linearidad y va a aparecer la corriente residual. Si nosotros descomponemos esta corriente residual en sus componentes, fíjense que al final vamos a probar que realmente, como se trata de una carga lineal, lineal, no hay corriente armónica generada por ahí. Lo que significa que estas corrientes están siendo impuestas ¿por quién? Por la fuente de tensión, ¿ya? En el caso de una carga no lineal, sería ese el comportamiento y lo esperado es que aparezcan pues todas las componentes de corriente, ¿no? Fíjense, tenemos reactivo, activo, reactivo, residual. La componente residual tiene entonces su activa dispersa, reactiva dispersa y la corriente armónica que está siendo generada por la, ¿ya? Entonces, Claudio, es eso, ¿ya? En el caso del sistema trifásico a 3 a 4 conductores, simplemente se expande toda esta análisis para un análisis vectorial y va a surgir una componente de desequilibrio que se incorpora pues en la decomposición y el significado físico es lo mismo, ¿ya? Solo para acabar, Claudio, si me permites, voy a pasar rápido aquí para la parte del... Sí, adelante. El último slide me parece que es aquí. Entonces, toda esta decomposición, todo este marco teórico que les he pasado, ¿ya? Nos permite, pues, resolver varios problemas en diferentes áreas, ¿no? Primero, nos permite el proyecto y el control, por ejemplo, de condicionadores de potencia. Lo que son los compensadores, los filtros pasivos, los filtros activos, los static bar compensator y así por ahí, ¿no? En el contexto de lo que son las microredes, nos permite hacer la multifuncionalidad de los inversores, la compensación selectiva, ¿no? Compensar solo el reactivo, compensar solo la distorsión armónica o solo el desequilibrio, conjuntamente con la inyección de potencia a la red, ¿no? También nos permite estrategias de control cooperativo, ¿no? Cuando tenemos varios inversores o recursos energéticos distribuidos en la microred, ¿no? Aparte de eso, también por el hecho de que esta teoría siempre se aboca a lo que es la carga, el análisis de la carga, el comportamiento de la carga, nos permite pues analizar, nos permite proponer estrategias para lo que es la tarifación de la energía eléctrica, ¿no? Para lo que es el monitoramiento de carga no intrusivo y así sucesivamente varias otras áreas, ¿no? Con esto entonces, Claudio, termino. Gracias. Muchas gracias, Germán, por tu interesante presentación. Ahora vamos a dar unos minutos para preguntas. Si es que alguien tiene preguntas sobre la presentación, que levante la mano y le cedemos la palabra. Yo, por el momento, Germo, tengo dos preguntas. La primera es, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en el contexto de microredes aisladas, donde están controladas con control DRUP y tenemos variaciones de frecuencia, y nosotros quisiéramos utilizar esta teoría, ¿cómo se podría, digamos, utilizar tomando en cuenta que todas las integrales uno asume que la frecuencia es constante y ahí nosotros tenemos variaciones de frecuencia debidas al DRUP? Ahí se implementa unas, ¿cómo se le dice? Sí, se va a tener que implementar una media móvil adaptativa, ¿no? A la frecuencia. La Con frecuencia. eso se resuelve.
O otra técnica sería pues utilizar un PLL para identificar la frecuencia y tú lo multiplicas simplemente a la ecuación. Perfecto, perfecto. Y otra pregunta es que básicamente cuando uno empieza a ver este tema de teorías de potencia, una que es bien famosa y que lleva varios años en la academia, digamos, es la teoría PQ de Akagi. Yo no sé si tú nos pudieras dar algunos comentarios o diferencias entre la teoría PQ de Akagi y la que tú nos acabas de presentar de manera de ilustrar a los participantes de esta reunión características de ambas teorías, digamos. Ya, básicamente la diferencia entre esta teoría y la teoría de Akagi es que la teoría de Akagi es una teoría que no se enfoca ni en la carga ni en el sistema, se enfoca en el contenido de los disturbios que existen en la tensión y en la corriente. Entonces, para esto usa la transformación famosa alfa-beta 0, ¿no? Sí. Y esto le lleva pues a una decomposición también instantánea, ya usando filtros de una potencia instantánea media y una potencia oscilatoria, de una potencia reactiva media y una potencia reactiva oscilatoria. ¿Ya? Esta decomposición tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Si utilizamos la teoría PQ para analizar el comportamiento de la carga, ella va a funcionar solo cuando la tensión es senoidal y equilibrada. Cuando la tensión presenta armónico y desequilibrio, no te va a interpretar adecuadamente la carga, no te lo va a caracterizar la carga. ¿Ya? Y esto te lleva pues a una serie no voy a decir limitaciones, sino una serie, tienes que tomar mucho cuidado cuando vas a compensar. Pues. Y ahí tú puedes estar compensando, por ejemplo, un determinado disturbio, que es reactivo, por ejemplo, pero como hay esta situación que se mezclan los efectos, tú puedes estar peorando la otra componente, porque no se verifica la ortogonalidad entre sus componentes que han sido decompuestos. Pero esto normalmente los que trabajan con la teoría PQ lo resuelven con un PLL, ¿no? ¿Qué hace el PLL? Lo separan la tensión en fundamental y en el residual, y ellos trabajan con la componente fundamental, y ahí se evitan cualquier influencia del armónico, del desequilibrio, y aplican su estrategia para compensación. Ya. Entonces, ese es el cuidado que se tiene que tener con la teoría PQ. Perfecto. Bueno, y en base a la respuesta que estabas dando, yo recuerdo que el tema de la teoría PQ tiene un fenómeno que se llama hidden currents. Yo no sé si el ACPT Exactamente. se ven ese tipo de fenómenos o no. En la teoría que les he presentado no hay ese tipo de fenómeno. Entonces, por ejemplo, para que se pueda al final cerrar la teoría PQ, internamente pasa este fenómeno de las armónicas que están escondidas en la decomposición, el hidden current, ¿no? Mm. Y esto tiene una ventaja, ¿ya? Es una ventaja bastante interesante. Por ejemplo, cuando tú tienes un sistema, una máquina, un generador, porque ¿qué pasa en una microred aislada? Una microred aislada muchas veces no conviene compensar el armónico o el desequilibrio, porque la carga está allá, va a funcionar. Lo que nuestro interés es que la máquina rotativa, el generador, esté con una potencia constante. ¿Ya? ¿Para qué? Para que pueda trabajar más. Y la teoría PQ, por este fenómeno, hace que cuando tú compensas esa potencia oscilante, la potencia en el eje de la máquina siempre sea constante. Esa es la ventaja de la teoría PQ. Ya, perfecto. Muchas gracias. No sé si tiene más preguntas. ¿No? Y solo complementando también, Claudio, ¿no? ¿Sí? Tú también has trabajado bastante. Fíjate que esto que se consigue se puede hacer de otra forma con la teoría CPT, ¿no? Ya. Haciendo ¿cómo se dice? El compartimiento de los disturbios. Sí, O sí. sea, se tiene varios generadores, vamos a decirlo así,
como se identifica lo que es el desequilibrio, lo que es el armónico y lo que es reactivo, tú puedes compartir estas potencias entre los diversos generadores que están en la microred aislada, ¿no? Y también evitas, ¿no?, que las pérdidas en un determinado ramal sean mayor que en otro y el resultado es casi lo mismo. Eso es otro tipo de metodología, un poco diverso de la teoría PQ. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Helmo, muchas gracias a los asistentes y nos vemos en una próxima charla. Este mes me parece que hay otra, es la séptima, así que ahí atentos a las redes sociales que vamos a estar anunciándola. Muchas gracias por asistir, Helmo, muchas gracias por tu tiempo y que tengan buen fin de semana a todos. A ti las gracias, Claudio. Gracias a todos. Chao. Nos vemos, chao, chao. Chao, chao. Chao.